Hola a todos, desde que salieron al mercado los móviles de la serie S22 de Samsung somos muchos los que hemos tratado de mostrar el rendimiento real de estos dispositivos en tareas exigentes, algo que se repite año tras año porque como la mayoría ya sabréis, no en todas las zonas del planeta estos teléfonos vienen con el mismo chip. En Europa tenemos Exynos, mientras que en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, se venden con Snapdragon. Así que esto da mucho juego para realizar análisis de qué chip es mejor o peor. Pero este año 2022 el debate no se ha quedado ahí, ya que a principios de marzo saltó la noticia de que Samsung en su software incorpora un servicio en segundo plano llamado GOS que lo que hace es monitorizar el estado del dispositivo para limitar el rendimiento cuando la temperatura o el consumo de energía son muy elevados. Hasta aquí todo más o menos razonable. El escándalo aparece porque se publicó una lista con 10.000 aplicaciones que supuestamente Samsung las limitaba a través de este servicio. No solo eran juegos exigentes, sino prácticamente cualquier app que te puedas imaginar, salvo los test sintéticos de rendimiento. Ahí, teóricamente, según la lista de las aplicaciones y lo que decían algunos, Samsung no los analizaba en segundo plano para no meterles ninguna limitación. De tal forma que, entre comillas, los resultados de los test podrían salir inflados. Todas estas apps se supone que fueron extraídas a través del análisis del código fuente que hace funcionar a ese servicio que utiliza Samsung. Esto generó un revuelo tan grande en foros de internet que la propia compañía sacó un comunicado tratando de explicar cómo funciona su servicio en segundo plano. Dijeron que esa lista de apps extraída es cierta, pero que no se limita el rendimiento de todas las aplicaciones que aparecen en ella, ya que realmente se usa para detectar cuándo se instala una nueva app en el sistema y si esta es un juego exigente o no. También afirman que los test sintéticos no están en la lista porque no son juegos. Concretamente, esta explicación me parece un poco cogida con pinzas. Por otro lado, comentan que el servicio GOS no es nuevo, que lo llevan usando desde el 2016, pero que el revuelo se produce porque hace relativamente poco decidieron bloquearlo, es decir, que ningún usuario pueda configurarlo para cambiar su comportamiento fácilmente. Así que en este aspecto piden disculpas y dicen vamos a sacar una actualización para poner un modo rendimiento en los juegos, de tal forma que estos funcionen más rápido y podamos ver mejoras de hasta 10 fotogramas por segundo más. De hecho, he mirado si en el S22 Plus que tengo había alguna actualización pendiente y efectivamente ya me ha saltado una en la que hablan del servicio GOS. En las novedades descritas hay cosas curiosas y contradictorias. Nos dicen, oye, ahora en los juegos no vamos a limitar el rendimiento en las primeras fases, aunque comprobaremos temperaturas. Por otro lado, nos han añadido un modo alternativo para administrar el rendimiento de los juegos, es decir, que entiendo que con él no se caparán los juegos. Y también, por último, comentan que a las aplicaciones de terceros se les permitirá omitir el servicio GOS, pero eso choca un poco con una de las respuestas oficiales que dieron donde decían que el GOS no se aplicaba a cosas que no fueran juegos. En definitiva, que tras actualizar me he metido al lanzador de juegos de Samsung y en lo que llaman Game Booster, en sus opciones tenemos un apartado denominado Labs. Ahí aparece ese modo alternativo que os he comentado en las novedades. Nos dice que en algunos juegos podemos ver mejoras en el rendimiento, pero que el móvil se calentará más. Así que con todo esto encima de la mesa he hecho algunos experimentos para ver qué está pasando realmente y cómo afecta este servicio al rendimiento de nuestro móvil. Lo primero que hice fue realizar pruebas con el teléfono sin actualizar. Por ejemplo, pasé el famoso Geekbench 5 que evalúa la capacidad del procesador. De este modo podía ver si el GOS modificaba algo el comportamiento de los test sintéticos. En teoría todo apunta a que no. Fijaos como tras actualizar los resultados son prácticamente idénticos. De hecho, la imagen que veis a la derecha es habiendo puesto la opción Administración del rendimiento alternativa. Es más, he querido ir un paso más allá y he desactivado por completo el servicio GOS. Para ello he seguido los pasos descritos por un youtuber que explicó cómo hacerlo en un vídeo de su canal. Os lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Básicamente, con una aplicación de terceros se le corta el acceso a internet al servicio y se le borran todos sus datos. Así, deja de funcionar en segundo plano. Por lo tanto, tras desactivarlo he hecho algunos test de estrés para observar si el GOS en ellos marcaba alguna diferencia. Y en esta primera prueba, como veis, los resultados son muy similares. Lo mismo ocurre cuando estresamos mediante el renderizado de gráficos. No se aprecian diferencias importantes entre tenerlo activo el servicio o no. Algo esperable teniendo en cuenta que todo esto son test sintéticos y la mayoría de marcas de teléfonos quieren que sus dispositivos saquen las mejores cifras posibles. Así que procuran no limitar
calentarlos a menos que sea estrictamente necesario por temas obvios de calor. En este punto, como no podía ser de otro modo, tenía que ver cómo funcionaba el servicio en los juegos, ya que supuestamente, como según nos ha dicho Samsung, es donde realmente actúa. Así que lo primero que hice fue medir el comportamiento del famoso Genshin Impact sin actualizar el móvil, y después con el móvil actualizado pero sin desactivar el Ghost de ninguna forma posible. Solo estaba puesto en modo rendimiento. Y con los resultados expuestos se produce algo que realmente no me esperaba. Tras actualizar el dispositivo parece que el modo Ghost es incluso más conservador que antes, porque como veis los fotogramas por segundo medios a lo largo de una partida de unos 9 minutos son más bajos que antes. La gráfica de color verde corresponde a los FPS cuando el móvil estaba sin actualizar con el servicio Ghost activo, y la de color morado es tras actualizar con el Ghost activo en modo rendimiento. También he analizado cómo ha sido el comportamiento de su consumo energético. Lo que veis en pantalla muestra los milivatios que ha ido gastando el móvil durante las partidas. Inicialmente sí que se observa que el teléfono actualizado tiene un consumo más alto, pero después de unos 2 minutos se empieza a igualar con la anterior versión. Esto nos indica, como nos dijo Samsung, que al chip inicialmente le dan más caña, pero en cuanto se empieza a calentar se limita el consumo de energía. Y realmente esta técnica marca muy poca diferencia. Es más, en mi prueba concreta obtuve mejores resultados sin ella. También, como no podía ser de otro modo, he desactivado el servicio Ghost sin actualizar el móvil y he jugado al Genshin Impact durante unos 9 minutos. En este caso obtuve la mejor media de fotogramas por segundo con unos 48,6. Lógicamente, para conseguir esto, el teléfono consumió bastante más energía, ya que la media de milivatios, comparado con las otras dos pruebas, fue más alta. Por último, solo me queda analizar cómo se comporta el móvil cuando activamos ese modo alternativo que han metido en la última actualización de software. Así que me he puesto a jugar de nuevo al Genshin Impact en la misma zona del mapa que en las anteriores pruebas para ver qué ocurre con los FPS y el consumo de energía cuando este modo experimental se encuentra funcionando. Realmente con él ha sido con el que he obtenido la mejor experiencia de juego, ya que de media ha superado los 49 fotogramas por segundo el Genshin Impact. También he visto cómo el consumo de energía es muy similar al que obtenía cuando desactivaba manualmente el Ghost, así que este modo sí que parece que hace lo que dice Samsung. Con todas las pruebas que os he ido enseñando, creo que ha quedado demostrado cómo actúa el Ghost y cómo lo hace tras la actualización de software de los S22. Personalmente entiendo en parte el revuelo que se generó cuando saltaron las primeras noticias, pero tampoco es algo que me sorprenda demasiado, porque ni es un hecho nuevo ni es algo que otras marcas no hagan. De hecho, hace unos días subí un vídeo evaluando el rendimiento de los Snapdragon más potentes, y se veía como diversas marcas limitaban el rendimiento principalmente por el calor y el consumo energético. Y esto considero que cada vez va a ser más habitual y notable, ya que hemos llegado a un punto donde es muy complejo meter tanta potencia en un espacio tan reducido sin que las altas temperaturas aparezcan. Así que sí, los fabricantes de móviles Android nos pueden decir tenemos el mejor chip, pero hay que preguntar durante cuánto tiempo y cómo se mantiene ese rendimiento tan bestial. Ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis vuestra opinión al respecto sobre esta polémica. Me interesa muchísimo saber lo que pensáis. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.